Muy buenos días. Reciban el cordial saludo de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Agradecemos la presencia de la audiencia en este escenario de sustentación por la modalidad virtual, en conformidad con la resolución rectoral número 7422-2020 CU-UNFB. El día de hoy, siendo martes 12 de abril del 2022, se llevará a cabo la sustentación de la tesis Los cuarteles del poder, arqueología del cuartel Santa Catalina de Lima, símbolo de la colonia, de la postulante al título profesional Audrey Alexandra Solange Palet Espinosa. Le vamos a dar el pase al presidente de mesa, al doctor José Delgado Mejía. Adelante, doctor Delgado. Muchas gracias, señorita secretaria. Señores integrantes, miembros del jurado, muy buenos días. Hoy día, 12 de abril de 2022, estamos convocados para recepcionar la tesis Los cuarteles del poder, arqueología del cuartel Santa Catalina de Lima, símbolo de la colonia, sustentada por la señorita Audrey Alexandre Solange Palet Espinosa, de la especialidad de arqueología. Señores, señor secretario, puede hacer uso de la lectura de la resolución para dar inicio a la sustentación de la tesis y puede empezar. Bien, buenos días con todos. Mi saludo a la ponente, en este caso graduante Audrey, y a todos los miembros del jurado. Bueno, resolución de canal número 243-2021-SA-FH-Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, 10 de agosto de 2021. Visto el prohibido número 07021 OGGE FH-Universidad Nacional Federico Villarreal del 6/8/2021, la Oficina de Grados y Gestión del Egresado y el expediente número FHU-017-OGGE-Universidad Nacional Federico Villarreal, con trámite número 01-5183, seguido por la bachiller en arqueología Audrey Alexandra Solange Palet Espinosa, quien solicita la resolución de expedita para optar el título profesional de licenciada en la especialidad de arqueología. Se resuelve. Artículo primero. Declarar a la bachiller en arqueología Audrey Alexandra Solange Palet Espinosa expedita para optar el título de licenciada en la especialidad de arqueología por la modalidad de tesis. Artículo segundo. Encargar a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado el cumplimiento de la presente resolución. Regístrese y comuníquese. Magíster Freddy Eutemio Alzamora Moreña, decano de la Facultad de Humanidades. Magíster Beatriz Hortensia Caballero Montero, secretaria académica. Bueno, doy el pase para que siga con la sustentación. Gracias, señor secretario. Señorita graduanda, tiene usted 20 minutos para poder sustentar su tesis y puede empezar. Profesor Delgado, disculpe, Audi, por favor, haz el paneo del ambiente antes de dar inicio a tu presentación. Ya. A ver. La parte izquierda también, por favor.
Le doy el pase al doctor José Delgado para que le den la indicación a la señorita. Ya, muy bien, señorita. Habiendo hecho el paneo correspondiente, tiene usted 20 minutos para la sustentación de su tesis. No tiene audio. Audrey, no se te escucha. ¿Escucha? Ya, ahora sí. Sí, bueno. La hipótesis gira en torno a que el cuartel Santa Catalina es un símbolo de autonomía y poder, símbolo de poder en la colonia para la ciudad de Lima en el siglo XIX. Bajo este aspecto se han planteado distintos objetivos, uno general y 4 específicos que ayudan a aclarecer este símbolo de poder y de autonomía durante la colonia. Por ejemplo, como objetivo general tengo determinar la funcionalidad y eficiencia constructiva del cuartel militar, y para esto lo que hago es un estudio acerca de lo que es la elección del lugar, de su emplazamiento, sus técnicas constructivas y lo que son las distintas fases de ocupación, remodelación y la forma de vida al interior del cuartel. Bajo este precepto, nuestra justificación es acerca de cómo la teoría de la arqueología de la arquitectura puede ayudar a una investigación de tipo arqueológico histórico, y cómo esta metodología puede permitir un análisis integral de la edificación en estudio, ¿no? Contribuir al conocimiento de lo que son los símbolos de poder durante la colonia y contribuir también a que la sociedad se conecte intelectual y emocionalmente con el monumento con el fin de que se conozca, se preserve y se defienda. Y la metodología tiene un enfoque mixto de tipo aplicativo y nivel básico, ¿no? Y cómo es que adapta los métodos de la arqueología de la arquitectura para el desarrollo de los objetivos. Este es un mapa conceptual sobre la metodología en el cual el cuartel Santa Catalina como símbolo de poder es la variable, digamos, dependiente y tiene estas otras variables que se desprenden, que sería lo que es la arquitectura, el emplazamiento, etcétera. En los instrumentos metodológicos, bueno, se tomaron fuentes escritas, editas inéditas, el mismo trabajo de campo y el análisis de las fichas de excavación y también revisión de materiales culturales encontrados al interior del cuartel. El emplazamiento actualmente se encuentra en el Jirón Inambari 790, es la entrada principal en el cercado de Lima. El año de construcción es el 22 de agosto de 1806, día de San Timoteo. Siendo virrey Fernando de Abascal y Sousa, quien le encargó a Pezuela, que era subintendente, subinspector para la construcción de este cuartel. ¿Cómo es que se conforman las fortificaciones? Bueno, Galindo nos ilustra acerca de esto, acerca de que tiene que elegirse un lugar que implica una estrategia de ubicación con topografía, clima, ventilación apropiados, que la geometría tiene que ser en base a una estrategia, para esto se estudia la traza, la materialidad y la forma constructiva. Nosotros hemos revisado los tratados de fortificación para saber si los materiales de la zona y las técnicas van apropiadas a la construcción de este cuartel. Luego tenemos los que son los principios de defensa y ataque de las plazas que lo defienden, ¿no? Que es lo que vendría a ser la tipología edificatoria. Los motivos de creación del cuartel y ya comenzando a desarrollar el objetivo 1 para determinar qué es símbolo de poder, vemos, por ejemplo, que las fuerzas artilleras no tenían un lugar apropiado. O sea, si bien había en ese tiempo en la ciudad de Los Reyes, los teníamos dispersados. Por ejemplo, teníamos un grupo en Palacio de Gobierno, en la estación de desamparados y en el Colegio Real. Existía el cuartel de Barbones, pero no tenía la suficiente capacidad y la fortaleza del Real Felipe se encontraba muy lejos de la ciudad. Además, se quería reforzar la seguridad de la capital. Entonces, ante todos estos motivos, lo que se decide es construir un lugar que contuviera, que protegiera la ciudad, ¿no?
Vemos, por ejemplo, el lugar de emplazamiento muy lejano a la zona de Real Felipe. Pude desarrollar esta cartografía y ubicamos pues el cuartel Santa Catalina, la distancia con respecto a Barbones y donde se ubica la ciudad, la muralla, ¿no?, de la ciudad. Esa es otra ubicación. La puerta, por ejemplo, que se encontraba muy cerca al emplazamiento del cuartel Santa Catalina, protegía a la ciudad de todas las posibles revueltas que se pudieran dar en la zona de la Sierra Central y Sur y que pudiesen ingresar a la ciudad de Lima. Recuérdense que en ese tiempo era un tiempo muy convulsionado, que se quería independizar lo que era el Perú porque era el último bastión del gobierno español, ¿no? Entonces se quería proteger esa entrada a la ciudad y se establece el cuartel Santa Catalina muy cerca de esta entrada. Vemos que la zona, por ejemplo, era una zona estratégica la que se elige. ¿Por qué? Porque podemos ver en los planos de 1600 y 1716 que era una zona de cultivo. Entonces, en caso de que la ciudad fuese sitiada, los que se encontraran adentro del cuartel y en esa zona podían abastecerse rápidamente de alimentación. Por otro lado, era una zona que tenía buenos vientos y podía proteger de las miasmas a los soldados que se ubicasen al interior. Y el tema del asolamiento también contribuía a un tema de higiene y de salud dentro de la población militar al interior del cuartel de Santa Catalina. En cuanto a topografía y relieve, vemos que era inclinada, siendo la parte noreste mucho más alta con respecto a las otras, lo cual permitía una distribución del canal del Guatica, una distribución natural del agua. Entonces permitía mantener higiénico todo el cuartel, ¿no? Esto también podemos ver en esta zona, al estar ubicado en un punto más alto, a 164 metros sobre el nivel del mar, se tenía un control también de lo que pasaba en el resto del territorio, lo cual era muy bueno. Si en caso venían algunas huestes o había algún peligro, ellos podrían rápidamente armarse, ¿no? En forma y volumetría, y ya comenzando a desarrollar el objetivo 2, vemos, por ejemplo, esta forma que es cuadrangular, con esta volumetría tan particular que tiene, ¿no?, con estos baluartes ubicados a cada extremo del cuartel. Diseño arquitectónico es básicamente neoclásico, que va con el periodo del colonial tardío y una intervención neogótica hecha en 1930 por Émile Mahieu. El diseño arquitectónico, bueno, básicamente son 3 volúmenes: la cuadra de oficiales, la capilla de Santa Bárbara y la galería, que se van a desarrollar. Y, bueno, se hacen estas áreas de distribución en cuanto al cuartel. Tenemos áreas de defensa, de producción, domésticas, de culto, espacios públicos, servicios de salud, entretenimiento y recreación, establos y caballerizas. Entonces, abastecían plenamente a la tropa y a los oficiales que se pudiesen encontrar al interior. Análisis de circulación se da en torno a patios. Tenemos un patio principal, que es este más grande, que coincide con las zonas dedicadas a los oficiales. Patios más pequeños como este de aquí y este de acá, que eran patios como de servicio, y la tropa que accedía de manera indirecta a las canchas. Eso también te da una cuestión de esta diferencia de clases al interior del cuartel. En cuanto, y ya resolviendo el objetivo 2, con respecto a lo que es las técnicas constructivas para determinar si es un símbolo de poder o no, encontramos, por ejemplo, tenemos estos materiales de uso estructural, como son el adobe, ladrillos de arcilla, en este caso los que son estructurales para la construcción de muros, y los de piso. También tenemos lo que son maderas para vigas y algunas columnas, y también madera de uso no estructural para la cobertura de los vanos, ¿no? Tenemos la piedra también, pero lo que son más que nada para las cimentaciones, y también algunas de uso no estructural, como los bloques que se encuentran para el cubrimiento del patio, del piso, del piso del patio. También tenemos materiales de vidrio, en este caso vidrio arquitectónico, hierro forjado para algunas rejas y materiales aglomerantes como el cemento y cal.
Y en base a los sistemas constructivos detectados, encontramos la albañilería de adobe simple, con una cimentación también de adobe cocido o ladrillo, y también la quincha, que el 80% es quincha trenzada, pero también se encuentra la otra, la que es la partida, ¿no? Que es más que nada producto de una remodelación, ¿no? También se encontraron estas huescas que detecta Maruzzi en sus textos, que es cómo se amarraban y cómo se procedía a hacer de manera más tecnológica e innovadora la construcción de esas mismas quinchas, lo cual te da cierta idea de que este cuartel fue construido bajo ciertos preceptos de tecnología de la época. Entonces, eso ya te afirma, como lo que vimos al inicio, con la cita de Galindo, que podía decirse que es una construcción símbolo de poder. Estos muros de adobes, esta es la parte intangible actualmente, y tenemos, por ejemplo, que son muros de adobes y la distribución hacia el patio central. Lo del medio son construcciones nuevas porque es un levantamiento que se hizo in situ. Entonces, justo esta parte que se preservó a la fecha es la parte que correspondía al área de oficiales. La parte correspondiente a la tropa fue donada en 1981 al Ministerio de Educación, donde ahora actualmente es el Colegio Marinarista. Y la parte sur, que estaban más o menos los almacenes, ¿no? Y las oficinas, fueron cedidas al Ministerio de Justicia. Entonces, y desarrollando lo que es también la tecnología hidráulica, vemos el canal del Guatica al interior del Santa Catalina. Se pudo reconstruir este mapa en torno a las evidencias y halladas durante la excavación del 2010 y también de otras excavaciones previas, como la de 1981 de María Mendoza y la de 1998 de Rosa Franco, además de las labores arquitectónicas halladas posteriormente. Entonces, encontramos que un ramal del Guatica se desplaza al lateral, de manera lateral. Se ve que pasa por debajo del torreón, con evidencia arqueológica encontrada por Franco. Y también hay un ramal del Guatica que está pasando por este punto de aquí, que es debajo de la Puerta del Ambiente 102. Y esta evidencia que se halla aquí abajo en el libro de Ribeiro, que está pasando literalmente al costado del cuartel y que se hace un pozo de captación en el punto 4 para alimentar los baños, que estaba seguido a eso. También vemos un ramal que entra y que está notificado también en varios documentos de la época, en el que se menciona que había una bocatoma al interior, que es la bocatoma de Juan Simón, que se desplaza al interior del cuartel Santa Catalina. En este caso se hallaron varios vestigios durante las excavaciones arqueológicas de 1981, como se puede ver, y también, bueno, tuve la oportunidad de excavar en este punto 2, como se puede ver, encontrando algunos materiales como lo que son material malacológico, loza, ¿no? Lo que son restos de platos y también restos de botellas. Vemos, por ejemplo, también muros de refuerzo ya hacia el patio principal y la aparición de material cultural. Este material fue recuperado por los arquitectos, entonces es material que no tiene ficha, pero que ellos acumularon y se ha podido fotografiar. También vemos, por ejemplo, estas estructuras de la bocatoma, de pozos de desarenación y pozos de captación de agua también, con este dibujo que pude realizar en base al observado in situ, porque estas excavaciones todavía están abiertas, ¿no? Que muestran cómo era la tecnología al interior para este tema de limpieza de agua, ¿no? Y que por el costado pues va alimentando de agua, dotando de agua el resto de edificaciones anexas, ¿no? Tenemos esta consecución de capas, ¿no? Arqueológicas, pero que en realidad, y con la metodología aplicada de la teoría de la arqueología de la arquitectura, podemos agruparla como en momentos. Tenemos un momento de esta capa de arena sobre el cual se distribuyen los cantos rodados, y este otro momento
o capa cultural que implica la cubierta con arena y ladrillos de arcilla. Posteriormente se da una siguiente que es la que se ve aquí, que es de adoquín de piedra. Este es cómo se va construyendo el canal. Y luego, pues tenemos hacia el ala oeste, pozas de aprovisionamiento encontradas durante la excavación del 81 y cómo es que va yéndose hacia el sur, donde se pudo encontrar lo que es esta parte del canal que se hace más estrecha, ¿no? Y bueno, yo tuve la oportunidad de excavar aquí y se ve el desuso de este canal cuando ya se le pone pues un canto ahí y se le tapia con un muro, que es el que está apareciendo acá. En base al objetivo 3, vemos cómo es que se va construyendo, bueno, se comienza a construir el 22 de agosto de 1806, el día de San Timoteo, y vemos cómo más o menos va creciendo el cuartel Santa Catalina. En base al muro perimetral podemos decir que hay como un primer momento, que es que la existencia del canal, y luego un segundo momento es que ya se comienza a construir la muralla, ¿no? En base a esto, encima de esto, en realidad. Vemos que se aprovechan los muros preexistentes de la zona, vemos por el análisis de muestras de pigmentos que, por ejemplo, se utilizan construcciones que ya estaban y que datan del colonial temprano, posiblemente por la pintura hallada de la época en la que pertenecía al convento de Santa Catalina. En el caso del torreón de la plazuela vemos que hay varios momentos. Un primer momento, como vimos, del canal, luego la cubierta con este muro que se construye aquí, el tema del arco de acarpanel que aparece ahí ilustrado, ¿no? Y que ya data más o menos de lo que es la última mitad del siglo XVII. En cuanto al muro perimetral de la fachada, vemos que tiene varias fases, entre 1806 y 1820, cuando se construye el cuartel, los torreones, luego entre 1821 y el 37, que es la construcción del torreón de la plazuela, que se puede ver aquí, la construcción de una torre de madera con almenas en el torreón, luego la construcción del tramo 2, que es la que está lateral, ¿no? Con almenas, cañoneras, falsos torreones, y luego cómo es que se tapan los merlones y aparece la fisonomía tal como se puede ver ahora. En cuanto a los ambientes, del 104 al 105, ya ubicados para el lado de la galería, se ve que pertenecen una fase 1, un periodo colonial temprano, entre el 16 y el 17, y se encontraron pues estos pisos de ladrillos de arcilla asociados a estos de canto rodado y que pude ver, ¿no? Haciendo estudios de planos que ya aparecen, por ejemplo, en 1685 en el plano de Nolasco y que actualmente se pueden ver en algunos monasterios y también, por ejemplo, en el Hospicio Ruiz Dávila, ¿no? Cómo es que estos pavimentos acompañan los patios. Entonces podemos más o menos deducir que se hallaba asociado a la orden de religiosa de Santa Catalina y que puede datar de ese periodo. La fase 2 es de la época del cuartel, donde ya hay una remodelación con la aparición de estas calzadas, documentados como Franco como elemento arquitectónico 5 y 20, y que se puede hallar una referencia aquí en la casona de San Marcos. Estos pudieron haber sido cimentaciones sobre el cual se pudieron poner ladrillos de arcilla como sobre cimientos y luego los ladrillos de adobe encima para ya hacer los muros. Y esto me indicaría lo siguiente, que en realidad analizando las fotos de la época pudieron haber estado el muro muchísimo más adelante, y cuando hacemos una carta muraria, haciendo uso de la teoría arqueológica, la arqueología de la arquitectura, documentamos de que ese muro en realidad es posterior por la materialidad, como se puede ver aquí en la foto. Tenemos también un momento 2 de la fase 2 de la época del cuartel, donde todo estaba conectado, como se puede ver aquí, algunas puertas de lo que es los comedores de los oficiales, y que han estado, actualmente se ven tapadas, pero que en algún momento estuvieron abiertas y conectando estos ambientes.
Luego también vemos una remodelación 3 en el cual la galería, ¿no? Se hace un techo de madera, la reducción de la crujía de madera y había un posible piso de madera machembrada también al interior de estos ambientes. En cuanto a la capilla de Santa Bárbara, vemos que hay una primera ocupación de 1700 a 1805, con hallazgo de muro de 2 metros, ¿no? Que lo documenta Mendoza y lo documenta Bustamante y Pareja, que son arquitectos, y asociado se encuentra un piso de cantos rodados y de ladrillos de arcilla. Vemos, por ejemplo, que aparecen en todas las excavaciones, y ese es un gráfico que hice que se documenta a manera de resumen todo lo que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, este muro anterior a 1810, que puede datar de la época de la construcción de la Casa Panadería. Esto de aquí, que es muro de 1811 a 1820, que ha sido de la época de la construcción del cuartel, hecho posiblemente por Matías Maestro, y bueno, la destrucción de este otro muro que está acá, que ya es posterior, en 1915. En cuanto a la segunda ocupación, nosotros hemos analizado las muestras de los pigmentos encontrados, ¿no? Y también las baldosas, que son de tipo A y tipo B. En cuanto a estos análisis, vemos que, por ejemplo, por el pigmento azul Prusia, ubicado aquí, se establece el tiempo de edificación, entre 1807 y 1810. También tenemos la remodelación 1, que se daría hasta 1830 por el pigmento azul ultramar, que está ubicado aquí, y una remodelación 2, que se da hasta 1874, a sojuzgar por la evaluación de la ventana que ilumina hacia el patio principal, y la remodelación 3 entre 1915 y 1959, con la destrucción de ese muro que documenté en el gráfico, en que se puede ver aquí, ¿no? También hay una remodelación 4, 5 y 6 que ya son posteriores, ¿no? Que es destrucción del muro y los cambios que hay en la fisonomía del cuartel en ese lado. En cuanto a la cuadra de oficiales, podemos ver que hay una primera ocupación del periodo colonial temprano, con el circuito hidráulico asociado a la Casa Panadería. Un momento 2 en el que se cancela este canal, ¿no? Y se hace un piso de cal. Luego se encontró, ¿cómo se dice, por qué se dice que es una casa panadería? Porque se hayan asociado a ellos cuentas esféricas en forma de diamante, que son obviamente pertenecientes a mujeres, y las rabonas, por su condición humilde, no llevaban esto, y además por las tinajas y todo esto que se encontró asociado, se llega a la conclusión que era de la época de la casa panadería. Hay un periodo colonial tardío, que es de una segunda ocupación, que es un momento 1, en el que se halla este muro que se puede ubicar aquí, y que, bueno, encontré durante la excavación del 2010, asociado a este piso inclinado, que estaría indicando que en esa zona se podría haber impartido algunas clases, ¿no? Porque esto es arquitectónicamente muy asociado al método lancasteriano de educación. Vemos aquí que aparecen estos gráficos que hice en base a los hallazgos, donde se puede ver la inclinación del piso. Y bueno, y se hace esta inferencia, ¿no? Que debido al hallazgo también, luego de analizar los pigmentos y todo, de que este pigmento azul ultramar natural ubicado, ¿no? Que se pudo ver, el uso y construcción de la cuadra se remontaría entre 1806 y 1810, ¿no? Considerando que se pudo haber reutilizado muros anteriores de la edificación de una sola planta con las farolas y todo eso, ¿no? Para iluminar los ventanales, para que las farolas y ventanales iluminaran el interior del lugar y también lo mantuvieran ventilado y se pudiera evitar la contaminación, ¿no? Y las enfermedades. Vemos, por ejemplo, en este gráfico que pude realizar en base a un plano de Vargas de 2010, cómo es que está apareciendo este muro, ¿no? Que podría estar dividiendo en dos la cuadra de oficiales.
Vemos también las cimentaciones que aparecen distintas y que me estarían indicando remodelaciones y cuál muro ha sido anterior, o sea, la ubicación temporal de la construcción temporal de estos muros. Vemos, Señorita, por ejemplo, sí. Señorita postulante, señorita Payet, el tiempo otorgado ha concluido. Ya. ¿Puedo pasar a las conclusiones? No, ya concluyó el tiempo. Vamos a pasar ya a las preguntas correspondientes. Ah, ya. Está bien. Licenciado Ayala, puede proceder con las preguntas correspondientes. Bien, he escuchado la sustentación. Quisiera hacer dos preguntas en relación. Una, a través de del uso de la metodología que ha utilizado, ¿no?, en la tesis, quisiera que me explique, porque habló sobre una metodología mixta, ¿no?, y una metodología netamente básica, ¿sí? Esa sería una de las preguntas. La segunda es, ¿cuál es la etapa, digamos, de desarrollo más importante que tiene el cuartel Santa Catalina? ¿Para qué periodo está funcionando, digamos, a nivel de uso del espacio, a nivel de la construcción que tiene el cuartel, a través de las evidencias que usted ha analizado, investigado? ¿Qué estaría proponiendo? ¿Cuál sería la etapa más importante o en qué fases, ¿no?, constructivas se ha desarrollado con mayor énfasis, ¿no? Ha tenido este funcionamiento de poder, por ejemplo, ¿no?, como un símbolo de poder del cuartel. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Las he anotado para no olvidar responder algo. En cuanto a la metodología, el enfoque que yo le di es un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque yo reviso fuentes bibliográficas, fuentes éditas e inéditas, incluyendo lo que son los informes arqueológicos de tanto arqueólogos como arquitectos, del 1981, 1998, de María Mendoza y Rosa Franco, que son arqueólogas, y de arquitectos, por ejemplo, el 1997 y 1998, que es Bustamante y Pareja. Además, yo recurro a informes enviados por técnicos de construcción y también recurro a estos informes de restauración que realizó la Escuela Taller de Lima alrededor del 2010 y 2009, pero tienen fecha 2010 cuando uno los busca en sus archivos. Eso es en cuanto a lo cualitativo. En cuanto a lo cuantitativo, es por el análisis de los materiales. Nosotros hacemos uso de una estadística aplicada a la arqueología para determinar la frecuencia de usos y la moda o la tendencia con respecto a una determinada época. Por ejemplo, si yo encontrara material, por ejemplo, del colonial temprano, colonial medio, ¿no?, y por ejemplo un colonial tardío, yo podría determinar por la frecuencia de estos cuál es el que ha usado más, pero también esto me puede estar indicando, como ya encuentro yo lo más nuevo, es que ese material, a pesar de ser antiguo y que hay bastante, quiere decir que ha tenido un uso continuado. Entonces esto me da un indicio de cómo se pueden haber estado utilizando los materiales y cómo pudo haber sido el modo de vida del interior, ¿no?, para satisfacer este objetivo que yo tengo en el inicio, que es determinar cómo era la vida del interior del cuartel y poder determinar si
símbolo de poder durante la colonia, ¿no? Entonces, utilizo en cuanto cuantitativo este método estadístico, pero aplicado a la arqueología. Sí, es una investigación de nivel básico, porque mi tesis de licenciatura es un nivel básico según Sampieri, por ejemplo, porque me encuentro en esta etapa de educación. Creo que apunté bien. Creo que me falta una parte más que tal vez no apunté. La metodología también que utilizo con respecto a la teoría empleada, que es la teoría de la arqueología de la arquitectura, yo me hago, o mejor dicho, abrazo todo lo que es este método, pero aplicado aquí, ¿no? Porque yo trabajé con este método, pero fuera, en Panamá. Entonces, lo que yo hago es tomar de recurso lo de arquitectura, pero también haciendo uso de la arqueología, o sea, uniendo estas dos disciplinas. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es excavaciones, no solamente a nivel de subsuelo, sino también a nivel murario, y analizando los materiales, en base también a lo que es la cronotipología, ¿no? De los mismos. Mientras son más grandes, son más antiguos. Y también la mesiocronología, que también satisface las cuestiones de las medidas de los materiales y de las técnicas utilizadas, ¿no? Pero en cuanto a materialidad. ¿Respondí esa pregunta? ¿O me quiere hacer alguna pregunta con respecto a eso antes de proceder a la otra? Entonces, procediendo a la otra, me preguntó acerca de la etapa de desarrollo más importante del cuartel a través de las evidencias. Mi hipótesis gira en torno principalmente al siglo XIX, a la época en que nosotros estamos en el colonial tardío. Si bien ya la tesis desarrolló otros periodos, ¿no? De lo que es la República, básicamente yo le puedo responder que el periodo de la colonia es el que yo me baso más, en el que investigo más. Incluso yo intento hallar ocupaciones previas, ¿no? Si es que han habido una reutilización de estas estructuras dadas, que habían en la zona y que pertenecían al convento de Santa Catalina, y esta época en la que la casa estuvo cedida para los Tramarría y donde hubo una casa panadería, ¿no? Entonces yo intento ver cómo es que el terreno va cambiando. Y para mí es lo más importante. ¿Y por qué es lo más importante? Porque satisface y ayuda a esclarecer mi hipótesis, ¿no? En base al objetivo específico, que es la elección del lugar, y el objetivo general, que era la eficiencia y la eficiencia constructiva y la funcionalidad del cuartel Santa Catalina. Y eso me ayuda a satisfacer mi hipótesis, que todo esto ayuda a contribuir a esclarecer si es un símbolo o no de la colonia. Y en este caso, yo determino que sí es un símbolo de la colonia por todos estos aspectos, ¿no? Por el tema de la ubicación, por el tema de las técnicas constructivas innovadoras aplicadas en la construcción del cuartel, y también por la materialidad, ¿no? Ahora, la forma de vida también me da vislumbres de que también se podría tratar de un símbolo de poder. Así que me explayé mucho, pero recapitulando, el periodo más importante en mi investigación es el colonial tardío. Si bien aparecen, como le dije, y yo documento otras ocupaciones posteriores, me centro más en ese periodo. Bien, eso es todo. He culminado con mis preguntas. Gracias. Muchas gracias, licenciado Ayala. El magíster Marcelo Doroteo puede proceder con las preguntas correspondientes a la sustentación. Sí, muy buenos días. Bueno, mi pregunta para la tesista es el siguiente. Quisiera que usted me explique sobre el trabajo de campo, ¿no? Es una metodología que se
aplica en la antropología también, ¿no? Pero lo que quisiera que me explique con precisión cuáles son esas técnicas que usted ha utilizado para recoger información en su trabajo de campo, ¿no? Uno. Otro es, ¿cuáles son esos elementos del cuartel que simboliza poder? ¿No? Quisiera que explique ello. Y otro tiene que ver bastante con la conclusión del punto de 1.4, ¿no? Donde dice usted el análisis de materiales encontrados durante diversas etapas de excavación y en distintas áreas del cuartel nos están indicando principalmente una diferenciación marcada entre las distintas clases de militares. Quisiera que usted me explicara eso, ¿no? ¿Cuáles son esas clases de militares y cómo es la diferenciación? ¿Y qué elemento usted ha encontrado para esas diferenciaciones, ¿no? Ya, muchísimas gracias por su pregunta. Muy interesante. Me preguntó al principio sobre las técnicas del trabajo de campo. Bueno, en el trabajo de campo que yo he realizado, si bien estuvieron alternadas trabajo de campo y gabinete, luego de haber hecho todo el trabajo previo a la recolección de datos bibliográficos, fui al sitio, pude observar, hice levantamientos del lugar con ayuda del personal de la Escuela Taller de Lima. Pude hacer mediciones en cuanto a los materiales, a los ambientes, la muralla. También tuve la oportunidad de excavar en el 2010 para el desarrollo de esta tesis. La universidad incluso me apoyó con esto. Y ahí pude encontrar pude recuperar bastante material arqueológico, mueble, y también encontrar lo que son algunas estructuras que pude documentar en las diapositivas. También, esto es en cuanto a lo arqueológico. Digamos, haciendo uso de lo arquitectónico, también tuve la oportunidad de observar estas catas murarias que se hacían en las esquinas de los ambientes, ¿no? Y que pudieron y me dieron también la posibilidad de observar cuál muro era anterior a cuál otro, ¿no? Y estos trabajos de remodelación que se hicieron y que hicieron el desmontaje de todos los que son los revestimientos, se pudo vislumbrar que también la materialidad era distinta. Entonces todo eso lo pude yo observar en campo con los trabajos del 2010, cuando en el tiempo que yo estuve trabajando en el cuartel. También haciendo, por ejemplo, las calas pictográficas, que también se pudieron mostrar allí y que me permitieron observar por todas las ocupaciones, digamos, todos los cambios de pintura que ha tenido el cuartel, y luego ver estos pigmentos, ¿no? La evaluación de estos pigmentos, que también encontré, después me apoyé en una investigación de María Arisa, que también se documentó. Y sí, básicamente eso, elaboración de planos, la excavación arqueológica y, bueno, análisis de los materiales in situ y posteriormente también en gabinete. ¿Tiene alguna otra pregunta con respecto a eso o paso a la siguiente? ¿La siguiente? Ya. En cuanto a los elementos del cuartel que simbolizan poder. Bueno, no sé si puedo proyectar pantalla, pero haciendo, por ejemplo, volviendo a este gráfico que yo presenté al inicio, aquí, en estas fortificaciones, yo había detectado, por ejemplo, ¿qué significa poder? Poder es como una fuerza que se ejerce sobre algo, ¿no? Puede ser sobre un grupo o varios grupos, ¿no? Esto a través de qué se hace en arquitectura. Ledgar, por ejemplo, nos dice que se hace a través de la materialidad, a través de la consistencia, de la fuerza, de la solidez en la que se establece una edificación.
Entonces, por esos aspectos en los cuales se refleja poder en la arquitectura, es que yo he analizado los materiales que establecí en el punto 3 de mis objetivos, mi objetivo específico 3. Entonces, esto duado a la estrategia que implica la construcción del cuartel en esa zona. Es decir, estoy protegiendo la ciudad de Lima amurallada, de esa zona que era vulnerable, que había un camino, parte del Capañán, que conectaba con la sierra centro y sur, donde había muchas revueltas ya independentistas y que estaban amenazando entrar a Lima, ¿no? A Lima amurallada, que era el último bastión, por así decirlo. Entonces, al ubicarse en esa zona, ya implicaba un poder, digamos, de la corona, un poder del virrey, ¿no? En ese sector, ¿no? Lima está protegida y por acá no puedes entrar. Una cosa. Por más que no haya sido cierto, la cosa es que estaba ahí, que estaba protegiendo en esa parte desde un punto de vista estratégico. Entonces tenemos que los materiales le dan rigidez, le dan solidez, al alzarse con esta torre de madera en esta parte frontal, le da un aspecto, gana altura, y con respecto a la escala, a los edificios laterales que se ubican, digamos, de estos edificios laterales que se ubican ahí en la plazuela, le da altura. Al ganar altura, le da símbolo de hito, le da un aspecto de hito. Entonces, si uno viene, por ejemplo, caminando como un peatón por todo lo que es el mercado central y lo ve alzarse, también dices, oh, mira, gana altura y te da símbolo de poder, de presencia. Entonces, todo esto es reflejado en la arquitectura, una vez más. Entonces, recapitulando, ¿qué elementos me simbolizan poder? La materialidad, la escala del edificio, la solidez que se puede observar de la misma edificación, también la estrategia de dónde está ubicado. Con respecto al punto 3, me preguntó sobre el análisis de los materiales. Me preguntó también cuáles son esas clases militares que se pueden encontrar. Bueno, clases militares al interior del cuartel, tenemos lo que son las tropas y los oficiales. Dentro de los oficiales hay tres tipos, digamos. Un tipo que son, digamos, los oficiales un poco más bajos, los oficiales y jefes, y los oficiales y generales. Los oficiales y generales, si nosotros vemos el plano, a ver, este plano de acá. Si nosotros vemos el plano, por ejemplo, los vemos ubicados en este patio 1, que es el patio más grande. Si evaluamos arquitectónicamente, haciendo uso de la teoría que hemos empleado, la teoría de arqueología de la arquitectura, vemos que el espacio, al ser más grande, te denota que tú eres, digamos, más importante, o sea, que tienes un rango superior. Entonces, a los oficiales que se alojan, que conviven, que comen alrededor de este patio, se les da, digamos, mayor espacio con respecto a los otros. Por ejemplo, estas otras cuadras que son de la tropa quedan de manera indirecta a áreas secundarias. Por ejemplo, esto no es un patio, parecería un patio, pero es una cancha. Entonces, ahí ya hay un tema de clases diferenciadas. Esto se contradice en realidad en la bibliografía, porque en ese entonces, según documenta, por ejemplo, Ofeland y otros autores, había como el tema de que tú podías ser un soldado de fortuna, ¿no? O sea, no importa tu clase social, tú podías acceder a la milicia y de esta manera tú podrías tener cierto estatus, pero vemos que en la práctica no era así. Incluso si tú querías ascender a oficial, tú tenías que sustentar que de verdad tenías este vínculo de sangre con la nobleza. Y ahora, ¿cómo lo encontramos? Eso nos dice la bibliografía, pero ¿cómo lo vemos materialmente? Materialmente también lo podemos observar. Por ejemplo,
Aquí cuando hice el análisis de los materiales, por ejemplo, vemos de que encontramos más hacia esos sectores de la parte de oficiales, porque, recapitulando, cuando excavé también en las otras cuadras, en el área de las otras cuadras, aquí, miren, está, acá. Entonces pude también excavar en las otras cuadras y pude recolectar también material cultural. Pero, o coincidencia, cuando yo excavé en esta área de oficiales y pude recuperar material correspondiente a esta área intangible, que era el área que pertenecía a los oficiales, pude ver que lo que se encontraba era diferente. Por un lado, se encontraba material de metal correspondiente a menaje, como se puede ver, por ejemplo, acá, por ejemplo, menaje de metal, que es encontrado en esos sectores de cuadras de la tropa, ¿no? Junto pues con implementos, ¿no? de cocina, contra, por ejemplo, estos que se encontraron en la cuadra, que era correspondiente a los que son contenedores, botellas, que son de origen francés, de origen alemán, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí que pude encontrar buscando en las páginas web de los fabricantes antiguos, que es del Gemann-Hay en Hamburg, ¿no? Que es de fabricación alemana de vidrio, la producción de 1870-1890, que estaba en el área de oficiales. Vemos también, por ejemplo, el tema de consumo, con muchas conchas de abanico que no se encuentran en el lado, o sea, durante las excavaciones en el lado de las cuadras de las tropas no había, solamente en la de los oficiales, ¿no? Que te dan a entender, ¿no? Que ese era un consumo, digamos, para los oficiales, para la clase, digamos, más alta, ¿no? Entonces te da una diferencia de consumo, una diferencia en cuanto a los menajes. Por un lado, tú ves que hay gente que está comiendo o que se está alimentando en estos contenedores de vasijas esmaltadas, que se documenta un reuso de la zona, un reuso en la zona. ¿Por qué razón? Porque aparecen conjuntamente a materiales de loza, como se puede ver acá, y materiales de porcelana, por ejemplo aquí. Entonces tú estás viendo que mientras la tropa posiblemente seguía comiendo en este menaje de cerámica esmaltada, o mayólica, como le dice la bibliografía extranjera. Por otro lado estaban los oficiales que ya estaban alimentándose y comiendo con estos envases de loza y porcelana, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, este de acá es chino y este de acá es japonés. Entonces ya te indica cierto estatus. Vemos, bueno, esto es un tema un poco aparte, pero esto es de la época de la guerra, pero igual ya te está dando a entender, porque cuando el cuartel fue tomado por los chilenos durante la época de que tomaron Lima, yo cuando excavé pude encontrar esto solamente en la cuadra de oficiales, ¿no? Los botones correspondientes a los uniformes del ejército. Pero al otro lado, o sea, cuando excavé en la parte de las cuadras, lo que yo encontraba era denim. Entonces uno decía, denim, ¿por qué denim? Y es que los uniformes de la tropa eran con denim. Entonces tú encuentras por un lado en la parte de oficiales estos botones tan bonitos pertenecientes a uniformes de paño contra esa otra vestimenta, ¿no? Que era más sencilla, con denim, ¿no? y esta tela más simple. También, bueno, en el tema de la alimentación, como ya vimos, el tema de material malacológico, con este consumo de estas especies marinas bivalvas de largo espectro,
Contra también consumo de animales que podían ser, por ejemplo, caballos, bovinos, ¿no? Que no estarían comiendo todo, sino un sector de la población al interior del cuartel. Espero haber respondido a su pregunta. Eso es todo, profesor. Gracias. Ingresa, José. A ver, señorita, ¿me escucha? Yo le decía, quería hacerle dos preguntas. ¿Cuál ha sido el planteamiento del problema y cuál ha sido la forma como ha contrastado las hipótesis? Bueno, al principio yo me planteé varias preguntas, ¿no? Es normal. Por ejemplo, ¿cómo es que estarían viviendo al interior del cuartel? ¿Por qué tenía esa forma? ¿Por qué la materialidad? ¿No? Todas esas preguntas que determiné. Ahora, cuando yo me puse a pensar y escribí la hipótesis sobre este símbolo de poder en la colonia, yo vi cómo es que yo puedo determinar un símbolo de poder. Entonces, esas preguntas que yo me había planteado, las organicé y me ayudaron a determinar los objetivos. Por ejemplo, el objetivo principal, que era de la eficiencia y funcionalidad. Y a esto yo lo satisfacía con ¿por qué se ubicó ahí, por ejemplo? Entonces, ya, ok, entonces esta pregunta me ayuda a determinar el objetivo específico 1. Luego, si es un símbolo de poder en la colonia, entonces debe haber tenido o debe haber sido construido con tecnología de la época, ¿no? Porque si no, ¿por qué? Entonces dije, ok, entonces mi objetivo específico es tecnología, si es que determinar si hay una tecnología constructiva, ¿no? ¿Cuál es el método? Determinar si hay algo que yo puedo decir, sí, mira, sí ocurre esto. Luego, por ejemplo, ¿por qué la materialidad? ¿Qué adobe? ¿Por qué no piedra? Las fortificaciones comúnmente, las que vemos son de piedra. ¿Por qué no era de piedra? ¿Por qué era de adobe? Esa me hizo patalear un poco más, pero me ayudó a intentar ver el punto 2, el objetivo específico 2 y parte del objetivo específico 3, en el cual yo establezco todos los que son las fases constructivas por esta otra pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿qué se dio antes del cuartel? ¿Qué había ahí? ¿Qué estaba ocurriendo allí, no?
Y luego, bueno, cómo sería la forma de vida, que eso es lo que ya les había comentado hace un rato con la pregunta del doctor Marcelo Doroteo. Entonces, estas preguntas que me planteé, ¿no? Me ayudaron a determinar los objetivos que satisfacían la hipótesis. ¿Cómo lo he contrastado con, bueno, primero revisando la bibliografía, luego con los estudios de campo, ¿no? Y el trabajo también en gabinete. Por ejemplo, respondiendo, viendo el tema de, por ejemplo, la materialidad, ¿no? ¿Por qué barro? ¿Por qué no piedra? Veía, por ejemplo, que si bien hay otras construcciones en la zona que son otras construcciones, digamos, en Lima y Callao, por ejemplo, el caso de Real Felipe en el Callao, que es de piedra el cuartel Santa Catalina, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo contrasté? Por ejemplo, lo que pasa es que a la piedra, cuando uno le tira una bala de cañón, a la piedra explota. La que tenemos aquí en Perú es muy diferente a la que hay en el Caribe, que es otro tipo de piedra, que es una piedra tipo coralina. Entonces esta piedra revienta. No tenemos nosotros tanta producción de piedra, no tenemos una cantera así como que en Lima, ¿no? Entonces lo que se hizo fue utilizar materiales que existían en la zona. Pero ahora este material de adobe, si bien no es un material de tierra, que tal vez puede también ser deleznable, ¿no? Así decirlo, cuando uno hace un muro más grueso, soporta más el impacto de la bala de cañón. Entonces, este análisis lo hice en base a observación, o sea, trabajo de campo, midiendo los muros perimetrales y haciendo también la revisión de la bibliografía, ¿no? Bibliografía de aquí y bibliografía también del extranjero, ¿no? De esa forma fui contrastando estas cosas, estos problemas, ¿no? que yo tenía, y viendo si mi hipótesis era afirmativa o era negativa, o sea, si es que el cuartel era o no un símbolo de poder. ¿De qué otra forma, por ejemplo, fui contrastando? Sí, eso. Lo que es en base a lo recolectado en fichas, los informes, material bibliográfico, a las observaciones de campo, y lo que se sabía, la parte histórica, y lo que yo iba encontrando arqueológicamente, y lo que veía arquitectónicamente. Sí, básicamente eso. Gracias. Muchas gracias, señorita, por su respuesta a las preguntas formuladas. Así que vamos a pasar a la siguiente etapa, que viene a ser la deliberación.
Recordamos a la audiencia que en este momento estamos en proceso de deliberación. Por favor, vamos a esperar para que los miembros del jurado tengan su dictamen y nuevamente ingresen a esta sala. Como te indiqué, Audrey, no apagues tu cámara. Yo voy a compartir una pantalla solamente para conocimiento a los que están aquí en la sala y tienes que permanecer de la misma manera. ¿Ya? Esperamos. Gracias.
Ya todavía no traes. Bien, Karina. Estoy aquí en la sala. Ya, profesor, está bien. Le cedo la palabra al presidente de mesa, al profesor José Delgado. Bueno, producto de la deliberación, los miembros del jurado han concluido en que la señorita ha sido aprobada por unanimidad. Felicitaciones, señorita, su trabajo está bien hecho, bien sustentado y sinceramente un orgullo para la Universidad Federico Villarreal en su especialidad y que sigan saliendo profesionales dentro de su nivel y su capacidad que usted ha demostrado hoy día. Felicitaciones. Felicidades, Aure. A continuación le cedemos la palabra al secretario de la mesa de sustentación, al licenciado Ronald Ayala, para la lectura del acta correspondiente. Ok, gracias, Karina. Acta de título provisional sustentación. En Lima, horas 10 de la mañana del día martes 12 de abril del año 2022, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución número 7422-2020 CU-Universidad Nacional Federico Villarreal de fecha 24/07/2020. En presencia de los miembros del jurado, presidente, doctor José Abelardo Delgado Mejía, secretario, licenciado Gil Ronald Ayala Castillo, vocal, magíster Raúl César Marcelo Doroteo. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de tesis en conformidad a la resolución número 2900-2018-CU-Universidad Nacional Federico Villarreal, de fecha 25 de junio del 2018, en la que doña Aurea Alexandra Solains Payé Espinosa expuso la tesis para optar el título provisional de licenciado en Arqueología, los cuarteles del poder, Arqueología del cuartel Santa Catalina de Lima, símbolo de la colonia. Su asesor fue el magíster Humberto Augusto Córdoba Conza. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, la postulante al título obtuvo el siguiente resultado: aprobado por unanimidad, en fe de cual se asiente a la presente acta que firman los señores miembros del jurado y el jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. Firma José Abelardo Delgado Mejía, presidente, secretario, Gil Ronald Ayala Castillo, magíster, Raúl César Marcelo Doroteo, vocal, magíster Humberto Augusto Córdoba Conza, asesor, y el magíster Norberto Antenógenes Díaz La Rosa, Oficina de Grados de Gestión del Egresado. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias. Vamos a proceder al juramento de honor. Felicitaciones, Aure. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Felicitaciones, licenciada, en este caso ya sería. Muchísimas gracias, doctor Marcelo, también Karina, al doctor Díaz La Rosa y a mi asesor, ¿no? Ha sido un largo periodo, de verdad, de mucho trabajo. Agradezco mucho toda la ayuda brindada a través de todo este tiempo. Bueno, y a mis amigos también, que algunos están presentes y otros no, pero yo les agradezco infinitamente a todos
por toda la ayuda brindada a través de todos estos años. Gracias. Muchas felicidades, Audrey, de parte de la Oficina de Grados en Gestión del Egresado y de mi persona también. Felicidades por tu esfuerzo y no haber decaído en este trabajo tan arduo que es toda la investigación que implica. Como te indicó el presidente de mesa, vamos a proceder a la juramentación. Ten a la mano el juramento de honor. Del mismo modo, si es que eres creyente, por favor, tu manito izquierda en la Biblia y la mano derecha levantada, que se pueda observar, por favor, en la cámara. Ya el presidente de mesa te va a dar la indicación para que puedas dar lectura al juramento. Adelante, doctor José Delgado. Señorita Audrey Alexandra Solange Payet, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios, cumplir y eficazmente con las funciones y obligaciones del licenciado en Arqueología de la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación no hay audio. Audrey, estás con tu micro apagado. Enciende, por favor. Deja los nervios. Sí. Bueno, yo, Audrey Alexandra Solange Payet Espinosa, al abrazar por libre y espontánea voluntad la profesión de arqueóloga y como expresión pública de mi compromiso consciente con exigencias propias de las humanidades y las responsabilidades que ello conlleva con la nación, juro por Dios, la patria y la Constitución Política del Perú cumplir con fidelidad los principios y fines democráticos de la sociedad peruana y hacer realidad el desarrollo integral de la persona humana, fin supremo del Estado. Sí, juras. ¿Cierto? Sí, juro. Ya, si así fuere, que Dios, la patria y la universidad lo premien, si no, lo demanden. Felicidades, Audrey. Por favor, aplausos para Gracias. los que estamos aquí presentes. Muchas felicidades nuevamente. Gracias, muchas gracias. A los jurados, y hemos concluido con la sustentación y pasamos a la siguiente. Sí, así es. Audrey, nos comunicamos después, por favor, con respecto a los trámites que tienes que continuar. Invitamos a los demás participantes que están acompañando en la sala a ingresar a la sala de antropología, que es la que continúa la siguiente sustentación, y también de mismo modo a los jurados. Que tengan muy buenas tardes. Esta sala va a ser cerrada, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.